de no ingresar o de hacerlo cuando los aforos en su momento así lo permitan. La importancia de esto es, como lo acabamos de comentar, mientras menos interacción haya, sobre todo cuando estamos en un semáforo en color rojo, disminuimos entonces la posibilidad de contagiarnos de una persona que pudiera estar teniendo el virus. Pasemos a la siguiente diapositiva, es precisamente el panorama internacional. No ha tenido prácticamente cambios importantes en función del porcentaje, estaríamos prácticamente ya por llegar a los 11 millones de casos confirmados a nivel mundial, de los cuales el 22% han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, y de este grupo, que es precisamente la pandemia activa a nivel mundial, pues bueno, ahora el 58.4% se concentra en la región de las Américas y es donde está activa la pandemia, y que además durante prácticamente el último mes no ha dado signos de que quiera reducir. Se ha mantenido esa proporción y sobre todo el número total de casos, que también vemos incrementado el día de hoy, se mantiene bastante activa. Veamos la actualización de los datos en México para el día de hoy. Son 634.991 las personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto ingresaron a protocolo de estudio de la enfermedad. De estas, 252.165 se han confirmado hasta el momento para COVID-19, dando positivas a la prueba del virus SARS-CoV-2, pero también 308.439 dieron o han dado negativo hasta el momento y por lo tanto ha sido descartada la enfermedad. Hay dos grupos que pertenecen al total de casos confirmados. Uno son los confirmados activos, es decir, los que iniciaron signos y síntomas en los últimos 14 días, 26.075, y otro grupo de personas que también se actualiza son las lamentables defunciones. El día de hoy 30.366 son las personas que fallecieron y que su prueba de laboratorio dio positiva a el virus SARS-CoV-2. Veamos la siguiente diapositiva, que va a ser la distribución por entidad federativa de todos los casos que hasta el momento se han confirmado. Ahí podemos ver el tamaño de las barras y los números totales para cada una de ellas. La siguiente diapositiva es en relación al grupo precisamente de casos activos, tanto de los casos que se han confirmado ya con un resultado positivo de laboratorio, como aquellos que todavía se mantienen en la clasificación de sospechosos, y los vemos también distribuidos por entidad federativa para poder identificar en dónde están estos casos confirmados activos y en dónde podemos esperar que se incremente esta, digamos, actividad o este periodo de 14 días en relación también a las barras naranja claro, que son las que nos representan donde se concentran en su mayoría los casos que son aún sospechosos para cada una de las entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las personas que han fallecido por fecha en la cual ocurrió la defunción, y también tenemos graficadas en la barra de color naranja claro las personas que también fallecieron pero que todavía no han sido confirmadas. Estamos esperando el resultado de laboratorio, aunque sabemos que al menos la mitad de este número de funciones muy probablemente se confirmen en los siguientes días, y vemos también un poco el comportamiento en función del tiempo de cómo se han estado presentando las mismas. La siguiente diapositiva es también la distribución de defunciones, pero ahora por entidad federativa, para poder también identificar cuáles son las que llevan de alguna manera la mayor carga, así como también la expectativa de dónde ésta se puede incrementar en los siguientes días, o donde también se están concentrando la mayoría de las defunciones que aún son sospechosas porque todavía no tienen un resultado de laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de casos confirmados y aún sospechosos por fecha en la cual iniciaron con los signos y síntomas de la enfermedad. Esto lo que nos da es la imagen de lo que nosotros denominamos la curva epidémica, de cómo ha estado sucediendo esta a nivel nacional. Recordemos que esta es la suma de todas las personas o que han dado positivo en el color guinda o que están aún pendientes
de un resultado, pero que presentaron signos y síntomas compatibles con la enfermedad en las 32 entidades federativas. Por lo tanto, su comportamiento precisamente depende de la suma de cómo se está comportando en cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva, en donde nos quedamos, mostramos ahora precisamente el cambio porcentual de los casos confirmados acumulados, es decir, de los casos que teníamos el día de ayer a los que tenemos el día de hoy, cuál fue ese incremento en porcentaje. Esta es una gráfica que se había presentado justo hace una semana, la estamos integrando nuevamente al reporte porque además nos permite ver un poco cómo está la velocidad en función de la transmisión en relación justo a los casos confirmados, y vemos que el incremento en las últimas 24 horas fue de un 2.8%, y vemos que este incremento se ha mantenido pues para las últimas 2 semanas al menos estable, pero si lo vemos desde que inició la epidemia en México, es clara la desaceleración y la disminución de este incremento diario que hemos tenido desde que iniciamos con los casos. Es un indicador interesante que vamos a estarle dando seguimiento cada cierto tiempo para ver cómo se va comportando, ya que nos puede dar información muy valiosa. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente las personas que hasta el momento se han recuperado. Para el día de hoy, en las últimas 24 horas, se suman 5.104 personas que se han recuperado, representan el 60% de todos los casos confirmados, y vean también, lógicamente, cómo se han ido incrementando en la medida también que la epidemia lo ha hecho. Pero ya para el día de hoy son 152.309 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad en México. Veamos el siguiente grupo de diapositivas. Son precisamente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. La tasa de notificación fue nuevamente del 98%, lo cual nos da una muy buena señal. Aquí vemos que la ocupación de camas de hospitalización general a nivel nacional es del 44%, lo cual deja 16.753 camas todavía disponibles, distribuidas lógicamente en todo México, pero entonces podemos ver en función de los porcentajes por entidad federativa cómo está esta distribución. Ya veíamos que Tabasco había rebasado ese nivel de seguridad de al menos tener un 30% de disponibilidad, de hecho continuó incrementándose, ahora es solamente un 20% la disponibilidad. Se han estado teniendo ya reuniones intersectoriales con el Estado para revisar específicamente en qué municipios, en qué localidades es donde se está teniendo la mayor saturación, para inmediatamente activar otras unidades, seguir reconvirtiendo camas, y que entonces no vaya a llegar este nivel a una saturación que en su momento impida otorgar el tratamiento hospitalario. Tenemos también al estado de Nayarit por encima de ese porcentaje de seguridad, también se está trabajando y en comunicación, y las demás entidades federativas aún con un 30% más de disponibilidad de camas. Cuando vemos las camas que son para pacientes graves críticos, que es la siguiente diapositiva,